Bueno, pues aquí estamos de nuevo, no ha sido mucha la espera. Estamos aquí en estas jornadas sobre bibliotecas rurales organizadas desde la Biblioteca Pública del Estado de Palencia, gracias a la Junta de Castilla y León, gracias a todos los que estáis ahí. Y vamos a dejar de dar las gracias ya. Y a la única que le vamos a dar las gracias es a Elisa Yuste, que ya la tenemos ahí, que va a ser nuestra primera, vamos a decir, ponente, conferenciante, la primera persona con la que vamos a charlar, porque a mí me gustaría que esto fuera una charla. Ella va a hablar durante un rato, pero me gustaría que fuerais poniendo vuestras preguntas en el chat de YouTube, que ya sabéis todos cómo utilizar. Bien, Elisa nos va a hablar hoy sobre la biblioteca en casa versus la biblioteca como tercer lugar en el entorno rural. Y es que en los últimos meses las bibliotecas se han enfrentado, al igual que el resto de instituciones públicas, a los muchos retos derivados pues, de, ¿qué os voy a contar?, de esta maldita pandemia. Yo creo que tras la gran tormenta, el gran tsunami, o como lo queramos llamar, aunque han consolidado sus servicios digitales, las bibliotecas, para atender a sus usuarios más allá de sus límites físicos, al tiempo que se han recuperado, y yo creo que aquí viene la clave de lo que nos va a comentar Elisa, como tercer lugar. Bueno, ya sabéis que Elisa es de sobra conocida entre los bibliotecarios de toda España, es una consultora especializada en el impacto de la tecnología en la práctica, en la promoción de la lectura y sectores vinculados, el editorial, el cultural, el educativo, así como en las aplicaciones de las tecnologías de última generación en entornos culturales y educativos con base en el análisis y evaluación de materiales de lectura impresos y digitales, por supuesto, dirigidos a niños y jóvenes, y de ahí se derivan colaboraciones en diferentes estudios, investigaciones, medios de comunicación, publicaciones, cursos, foros, seminarios, congresos, etcétera, 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 etcétera. Además, es directora académica en el máster en Cultura Digital y en el máster en Biblioteconomía y Documentación en la Era Digital de la UMC, y también es miembro del equipo de 212.com. Bueno, fundamentalmente, Elisa es una persona que sabe mucho de bibliotecas, que estudia mucho de bibliotecas, y lo más importante, porque muchas veces cuando nombras a la palabra, no, es experto, es experta, es no sé qué, o soy, bueno, a mí a veces me rechina un poco. Sobre todo es una persona muy interesada en el mundo de la biblioteca, en el mundo del libro, en el mundo de la lectura y, por supuesto, en el mundo de la cultura. Y eso es lo importante. Y además cuenta y explica las cosas de maravilla y muy bien. Y es una apasionada. Y con eso es con lo que yo me quedo. Así que, Elisa, ya te invito a que abras tu micrófono. Os recuerdo que tenéis el chat para poner ir poniendo vuestras preguntas mientras ella va charlando. Y al final de la charla abriremos un turno de preguntas que esperemos que sea potente, y la despediremos como se merece, que es con un aplauso. Así es que, Elisa, muchísimas gracias por estar ahí. Yo, a partir de ahora, apago mi micrófono, apago mi cámara y la charla es tuya. Muchísimas gracias, Elisa. Muchas gracias a ti por tu fantástica presentación. Efectivamente voy a cambiar la palabra experto por la palabra entusiasta, porque creo que es más lo que soy. Y bueno, pues un placer saludaros a todos. No quería dejar, bueno, yo creo que conozco a poca gente que sepa dar las gracias mejor que Carlos Vicente, pero aún así no puedo por menos que dar las gracias a la organización de esta jornada. Es un placer acompañaros y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esa realidad en la que nos estamos moviendo, en la que se están moviendo las bibliotecas. Yo hace años que estoy más de observadora que sobre el terreno, pero aún así, bueno, pues es una institución a la que admiro y aprecio mucho y a la que sigo con mucho detenimiento, pues para ver un poco cómo va evolucionando, ¿no? Porque se le plantean muchos retos y muchas posibilidades y efectivamente, como avanzaba antes Carlos, pues sois unos profesionales muy inquietos que habitualmente intentáis siempre estar a la orden del día, ¿no? Para no descolgaros. Y bueno, pues se plantea una coyuntura que efectivamente un poco constituye el eje de lo que voy a comentar o del recorrido que voy a hacer, que espero que bueno, pues constituya una introducción a estas jornadas. Es toda una responsabilidad ser la telonera de Roberto Soto, pero vamos a ello. Voy a compartiros mi pantalla
Espero que no haya problema y, salvo que me digáis lo contrario, entiendo que todo se está viendo bien y que podemos comenzar. Bueno, hablamos de biblioteca en casa versus biblioteca como tercer lugar en el entorno rural, ¿vale? Y yo siempre antes de, si alguno de vosotros me habéis escuchado, pues seguramente habéis escuchado lo que voy a comentar ahora brevemente, pero siempre es una introducción que me gusta hacer un poco para ponernos en contexto y sobre todo ahora que creo que es más evidente que nunca, ¿no? El que todo lo que está pasando a nuestro alrededor, en la sociedad, bueno, pues tiene un sentido y tiene un calado en las instituciones bibliotecarias y supone una serie de retos y una serie de transformaciones, ¿no? Y en este sentido, pues coyunturas como estos macroconciertos en torno a un holograma o conferencias universitarias protagonizadas por una inteligencia artificial, entrevistas de presentadoras reconocidas a también robots androides con la persona real manteniéndose al margen de la escena, como podéis ver en esa imagen en el lado izquierdo de la pantalla. Robots que dan conciertos virtuosos de piano, ¿no? Hace muchos años, bueno, no muchos años, pero quizá hace 3, 4 años, un poco se trabajó, se habló de esa idea de que la parte más creativa era esa parte que los humanos podríamos reivindicar frente a las máquinas y que, bueno, pues eso sería un poco en lo que nos diferenciaríamos y demás. Y bueno, pues a los pocos días de que esa idea estuviera por ahí dando vueltas, se anunciaba que una inteligencia artificial se había quedado a las puertas de ganar un concurso literario, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que a mí me gusta observar y que habitualmente dan la sensación de que son pues anécdotas, ¿no? Que a lo mejor comentas como mucho tomándote un café con alguien, pero que no salen más allá de lo anecdótico y bueno, pues la realidad yo creo que cada vez es más evidente que no es esa, ¿no? Tenemos aquí también, por ejemplo, la famosa Sofía, protagonizando la portada de Cosmopolitan y bueno, pues esto como comentaba evidencia que la realidad ha adquirido nuevas dimensiones y que esa división que hemos venido haciendo o que se ha venido haciendo entre un mundo real y un mundo virtual pues está en desuso y que ambos son reales, ¿no? A nosotros mismos como personas individuales nos pasa, ¿no? que tenemos una vida analógica en casa, en el trabajo y luego pues una vida digital a través de nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales u otros entornos en los que nos movamos, ¿no? Y además pues la tecnología cada vez borra más sus límites con la biología y con todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Tenemos aquí a Chara Bordi y su pierna biónica o a Max Ernst con su mano impresa en 3D, tatuajes digitales, patatas que nos hablan y nos dicen cuándo fueron recogidas del campo. Y bueno, pues como decía antes, esto muchas veces lo vemos como curiosidades y anécdotas simpáticas, pero tienen un calado y tienen una importancia y se traducen en muchas cosas dentro del contexto bibliotecario. No hace muchos años que los smartphones y las tablets están entre nosotros y sin embargo, como todos sabéis, se han convertido en nuestro principal acompañante. También hay imágenes, no las he rescatado para no salirme mucho del guión, porque si no me pongo a hablar y me voy por los cerros de Úbeda, pero también hay muchas imágenes, ¿no? del transporte público hace años en el cual pues, cada persona estaba con un periódico totalmente aislada de los demás. O sea, tampoco hay que ponerse dramáticos, pero bueno, sí que es cierto que esta es una realidad que tenemos a la orden del día. Incluso en contextos más privados, ¿no? Puede ser relativamente razonable que aprovechemos nuestros traslados, nuestros viajes para ponernos al día, para comunicarnos con amigos, con conocidos, con colegas, pero también incluso vemos cada vez más comunes o cada vez más en nuestro día a día, pues estas escenas cotidianas o íntimas en las cuales los protagonistas pues están con un teléfono en mano, aislados o al margen de las personas con las que han quedado o que les rodean, ¿no? Algo que también tampoco es algo total y absolutamente novedoso, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años en la biblioteca, pues irá a lo mejor para 15 años aproximadamente, que estábamos un compañero y yo en la biblioteca y vimos a dos chicos en la mesa
con 2 ordenadores y entonces se miraban como en plan cómplices, se reían, se miraban, se reían y nosotros estábamos ahí como diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y ya un poco movidos por la curiosidad nos trasladamos por las estanterías hasta que tuvimos un poco una panorámica de lo que estaban pasando y los chavales estaban comunicándose entre sí a través de un chat, no recuerdo ahora mismo cuál sería, en lugar de hablar entre ellos y estaban compartiendo la misma mesa, con lo cual no es una cosa que no hayamos visto en épocas anteriores, o bueno, yo recuerdo en mi época infantil que acababa de dejar a mis amigas en la puerta del colegio, llegaba a casa y corriendo cogía el teléfono para volverlas a llamar y volverles a contar lo que fuera que me pareciera importante en ese momento, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que es algo que se ha agudizado y que además cada vez es más permeable a todas las edades y a todas las personas y bueno, pues como comentaba, pues eso está muy presente en el día a día de las bibliotecas. La tecnología ponible también está cada vez más extendida. Muchos de nosotros llevamos un reloj inteligente, una pulsera inteligente, pues bueno, para monitorizar nuestra actividad deportiva, en algunos casos por cuestiones de salud. Muchas veces la puerta de entrada de todas estas tecnologías es precisamente esa, la salud, ¿no? De repente nos parece una idea genial que a alguien que tengamos cercano que tenga un problema de salud determinado, pues le implanten o le pongan o le acompañen con un cachivache que, por decirlo de alguna manera, avise de cualquier riesgo que pueda sufrir y bueno, pues eso poco a poco nos hace ver ese desarrollo como algo que es bastante útil y pues en un momento determinado nos parece que a nosotros, que en principio no tenemos ninguna dolencia de ningún tipo, pues también nos puede resultar útil o importante, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco va entrando y va llegando a nuestras vidas. Alexa o similar se está convirtiendo en nuestra compañera de piso. Hace ya también algunos años, no muchos, 3, 4, leía una noticia en el periódico de una CEO del sector tecnológico que comentaba que no sé si era en el 2020, o sea que ahora a lo mejor 3, 4 años, las parejas iban a hablar más con Alexa que con sus propias parejas, ¿no? Entonces, bueno, pues no creo que todavía estemos en ese punto, pero sí que es cierto que bueno, cada vez está más presente en nuestro día a día y cada vez vamos viendo más ejemplos en algunos momentos simplemente a modo de curiosidad, como el niño que consiguió que Alexa le hiciera los deberes y en otros casos, pues gente que realmente le encuentra una utilidad y un sentido en su día a día, que bien está preparado para cuidar a nuestros peques si en un momento determinado lo consideramos oportuno y pues siempre un poco la pregunta, ¿no? Después de este recorrido que hago rápido de dónde estamos y qué pasa con esto, pues la pregunta que nos hacemos o que surge es si todo esto tiene algo que ver con nosotros, ¿no? Y pues obviamente yo pienso que sí. Llevo mucho tiempo, muchos años viendo un poco qué pasa con lo digital en nuestras vidas, qué supone y por ende también en las instituciones con las que trabajo y en el caso de las bibliotecas o cualquier entidad vinculada al conocimiento, pues somos conscientes de que toda esta disrupción digital ha provocado una alteración en los sistemas de transmisión del conocimiento, ¿no? Y ya desde hace muchos años, pues el profesor no es el profesor, es un profesor, el bibliotecario en muchos casos no es el bibliotecario, sino es un bibliotecario y cualquier usuario, cualquier persona, pues por decirlo de alguna manera, tiene la potestad o las herramientas para transmitir sus creaciones, sus conocimientos, sus inquietudes de una forma directa al mundo y en algunos casos, pues protagonizan se convierten, por decirlo de alguna manera, en referentes, ¿no? Y vemos aquí pues, un ejemplo en la imagen con una booktuber que bueno, pues, desde hace años han venido protagonizando un fenómeno muy interesante en lo que respecta a la prescripción de lecturas, que en un principio se instaló en canales como YouTube, pero que como hemos podido ir viendo, pues ha ido permeando a otras redes como es Instagram con los Bookstagrammer y ahora pues la locura está en TikTok con los booktokers y bueno, pues estos influencers del mundo de la lectura pues han adquirido una relevancia muy importante cuando se trata de prescribir lecturas, no solo entre el público juvenil y cada vez además desde edades más tempranas, 8 o 9 años, sino desde también en el caso del público adulto, ¿no? Y bueno, pues esto es algo a lo que atender porque la prescripción está en el ADN, ¿no? De las bibliotecas y de los bibliotecarios y el que se estén produciendo estos fenómenos pues es algo que tenemos que tener monitorizado, de lo que podemos aprender o de lo que podemos, por decir, o a partir de lo cual podemos sacar un partido o ver cómo encajarlo, ¿no? Un poco en nuestras dinámicas en lugar de mantenernos ajenos a esta realidad.
La tecnología además ha transformado la forma en la que los lectores descubrimos y consumimos todo tipo de contenidos, no solo los contenidos digitales, sino también los contenidos en papel, ¿no? Es muy habitual pues, ir un poco con prisas, pasar por una librería, ver a lo mejor un libro que nos llama la atención, le sacamos una foto y luego ya tranquilamente en casa, pues a lo mejor buscamos ese libro por internet e incluso pues, lo compramos a través de un distribuidor digital en lugar de volver a esa librería local a adquirirlo, ¿no? Es una práctica que está bastante extendida, que se denomina showrooming y que bueno, pues da cuenta un poco de cómo nos estamos habituando a utilizar los servicios digitales que tenemos a nuestra disposición para cualquier cosa en nuestro día a día. Casi el 90% del proceso de descubrimiento que hacemos de contenidos y servicios lo hacemos a través de aplicaciones, ¿no? Aquí siempre me gusta mencionar un ejemplo de los que, bueno, no es que no pase ahora, pero es muy poco habitual, pues de los que cada vez que nos íbamos en un sitio nos comprábamos una guía en papel, ¿no? Y entonces le dábamos 1000 vueltas, le marcábamos, poníamos 40 posits de lo que queríamos hacer con 1000 notas. Bueno, pues ahora, como sabéis, muchos de nosotros cuando nos trasladamos a algún sitio que no conocemos, pues buscamos a través de herramientas que además incorporan la geolocalización, restaurantes interesantes, sitios curiosos para visitar, etcétera, etcétera. Y en un momento, bueno, pues a golpe de clic desde nuestro dispositivo digital que llevamos en los bolsillos, que llamamos teléfono, aunque sea muchísimo más que un teléfono, pues encontramos pues, todo tipo de servicios y todo tipo de contenidos o cosas que podamos necesitar en ese momento. Y la tecnología ponible o los asistentes de voz que tenemos en casa pues están personalizando todos estos procesos todavía más, ¿no? Todas las herramientas digitales incorporan desarrollos que permiten monitorizar nuestra actividad, nuestras búsquedas, nuestros recorridos, un poco todo, incluso en algunos casos tecnología sensorial que detecta lo que nuestro cuerpo genera ante según qué circunstancias y entonces, bueno, pues en un momento determinado el móvil lo podemos dejar en el bolso o en la cazadora y olvidarnos de él, ¿no? Pero al final si llevas un reloj puesto, pues lo llevas habitualmente, si no son 24 horas, pues casi, y toda esa información que le damos a las personas que están detrás de los dispositivos, pues también tiene un impacto importante en lo que se denominan los sistemas prescriptivos y que en el caso que nos atiende, pues fundamentalmente estaríamos hablando de servicios que puedan tener que ver con la lectura, con los conocimientos, con los contenidos, con la información, que son servicios que se han venido prestando en las bibliotecas desde siempre. En el área digital, el descubrimiento de una obra y su lectura son, como comentábamos antes, experiencias que compartimos con la tecnología y hemos visto antes un ejemplo y por ende la tecnología ha transformado también la forma de contar historias y aprender conocimientos. Que bueno, pues este es un tema también súper interesante del que me encanta hablar muchas veces, aunque no es el que tenemos hoy sobre la mesa. Desde que comenzó la pandemia nos hemos hecho especialmente conscientes de esta realidad, ¿no? Yo creo que antes, según qué desarrollos los podíamos ver como algo anecdótico y más alejado de nuestro día a día, pero en el momento en el que nos encerraron en casa y teníamos limitación para salir a la calle, pues nos hicimos... Y además, en algunos casos, no solo limitaciones, sino no teníamos oportunidad de trasladarlos, por ejemplo, a una biblioteca, pues vamos a hacernos más conscientes de todo lo que podíamos conseguir a golpe de clic y, bueno, pues eso supuso una puesta en marcha o una potenciación de los servicios digitales, ¿no? Por supuesto los de las empresas, pero también los de las instituciones públicas como las bibliotecas. ¿Qué servicios digitales han ido teniendo un mayor desarrollo o han ido cobrando un mayor sentido? Bueno, pues por supuesto las páginas web de las distintas instituciones que en algunos casos pues, se han visto revisadas y han buscado ser más útiles, no solo un escaparate de servicios, sino un espacio de conversación, de recomendación, etcétera, etcétera, para sus usuarios. Por supuesto, las redes sociales, que se prestan más que las páginas web por su carácter a la interacción y a la creación de comunidades, ¿no? Un aspecto que tanto María José como Carlos en la presentación de las jornadas han resaltado, ¿no? La importancia de tejer redes y de establecer sinergias, ¿no? Porque si no, uno solo
hombre, uno solo puede llegar muy lejos, pero no tanto como si lo hace con personas que tengan las mismas inquietudes, ¿no? Si suma fuerzas, con lo cual las redes sociales también han crecido mucho y se han desarrollado mucho y en el caso de las bibliotecas pues se han abierto mucho. Sí que es cierto que en el caso de algunas bibliotecas, bueno, pues a veces se ven un poco coartadas por según qué trámites, en según qué redes, ¿vale? No todas. Me consta que no todos los bibliotecarios y bibliotecarias tenéis libertad para abrir cualquier red en cualquier sitio y hacer lo que queráis, bueno, pero sí que es cierto bueno, pues que se ha notado un incremento del trabajo en red de muchas bibliotecas y de los servicios en red en términos generales. Por supuesto, un acceso a los catálogos online más importante quizá que este escaparate de recursos son los servicios de contenido digital, ¿no? Veíamos después del confinamiento los índices de préstamo que han experimentado servicios como eBiblio, que han sido totalmente apabullantes, ¿no? Bueno, pues por esa necesidad de los usuarios de buscar ese entretenimiento o esa información en diversas fuentes, ¿no? Durante esos meses de aislamiento y en algunos casos incluso segmentado, ¿no? Servicios generales, sino servicios específicos para según qué público o qué tipo de usuarios de las bibliotecas, que bueno, pues también da cuenta un poco del ser realistas respecto a las necesidades de contenidos digitales que tengan nuestros distintos públicos, que pueden no ser las mismas, ¿no? También en algunas bibliotecas de dispositivos digitales, ¿no? para cubrir las necesidades que puedan tener según qué usuarios y bueno, pues otros de los servicios que también se han ido asentando y han ido creciendo pues son por ejemplo el visionado de contenido en streaming a través de servicios como Cine Castilla y León, el acceso a patrimonio bibliográfico digitalizado, el desarrollo de clubes de lectura virtual. En muchos casos había bibliotecas que tenían un club de lectura presencial que, pues, un poco por la coyuntura que hemos vivido, pues lo han trasladado al terreno virtual a través de distintas herramientas. En algunos casos ha sido WhatsApp, en otros casos han sido grupos en Facebook, en otros casos han sido herramientas como Zoom, que experimentó también un crecimiento muy amplio durante los meses de confinamiento y bueno, pues que se han mantenido como esos espacios de conversación y de lectura compartida, en los cuales se produce un poco esa magia de la lectura compartida y de la prescripción entre iguales, ¿no? Entre personas que tienen tus mismas inquietudes y bueno, pues que a tantas personas pues nos ayudan y nos acompañan y nos hacen crecer como lectores. Servicios también de referencia como Pregunta, las bibliotecas responden, han tenido también un amplio incremento y en algunos casos pues, incluso se han empezado a desarrollar si no se estaban desarrollando y también pues, la posibilidad de llevar a cabo o realizar distintas gestiones y trámites a través de tu servicio de biblioteca. Y esto es algo que hace, pues yo que sé, 20 años tuve oportunidad de verlo en bibliotecas como Finlandia y me parecía como muy innovador y como que tenía por supuesto todo su sentido, pero que me llamaba como mucho la atención y bueno, pues poco a poco son muchas también nuestras bibliotecas que se han visto como también espacios a través de los cuales los ciudadanos pueden hacer gestiones y trámites administrativos variados, ¿no? Más vinculados a los servicios bibliotecarios, en algunos casos pues más ajenos. En este sentido, en 2018, el grupo de trabajo del Consejo de Cooperación Bibliotecaria desarrolló, como sabéis, una infografía con los servicios digitales con idea de ayudar a las bibliotecas a dar más visibilidad sobre toda esta carta de servicios, porque es un poco muchas veces el problema o la coyuntura que enfrentan las bibliotecas. No es que no tengan un montón de servicios y un montón de recursos para sus usuarios, sino que en muchos casos pues no han conseguido trasladarlos quizás a un amplio colectivo de usuarios potenciales y bueno, pues los pueden conocer los usuarios habituales o más frecuentes, pero hay un volumen importante de usuarios potenciales que bueno, pues no está al tanto, ¿no? de qué es la biblioteca y qué le ofrece, ¿no? Y bueno, pues toda la tarea que hay que hacer de difusión
de todos estos servicios es importante, y más allá de disponer de ellos o ofrecerlos, pues yo estaría un poco este reto, ¿no? Que no solo enfrentan las bibliotecas, lo enfrentamos todos, ¿no? En un mundo en el cual nos comunicamos tanto a través de la red y hay tanta difusión de información, pues cómo hago yo, cómo consigo yo que llegue mi mensaje o que llegue esa información específica sobre el servicio que ofrezco a los ciudadanos de mi pueblo o de mi ciudad. Una vez que pasamos esos días de confinamiento duro y esas idas y venidas y demás, bueno, pues yo creo que todos estábamos deseando, lo comentaba María José al comienzo de la jornada, ¿no? El volver a lo físico, ¿no? El darnos esos abrazos con mascarilla o sin ella para los más temerarios, y volver un poco a esos espacios en los cuales hemos encontrado no solo recursos informativos o propuestas de ocio variadas, sino también, bueno, pues amigos y amigas, e incluso la posibilidad de hacer cosas que quizá en otros contextos pues no teníamos esa opción. Y al tiempo, a la vez que se han desarrollado, se han seguido desarrollando y asentando toda esa carta de servicios digitales que han crecido tanto durante los meses de confinamiento, pues hemos vuelto a la biblioteca, ¿no? Y bueno, se han ido poco a poco abriendo las bibliotecas con sus medidas y sus restricciones, pero empezamos otra vez a volver a esa reivindicación de la biblioteca como tercer lugar, que dentro del contexto rural, desde mi punto de vista, modesto punto de vista, tiene todo su sentido y todo su interés, porque hay muchos pueblos de nuestra comunidad que pues cuentan con pocos servicios, y el hecho de que este esté abierto a toda la comunidad pues le puede dar muchísimas oportunidades, ¿no? Como espacio de reunión, como espacio de creación, como espacio de conversación, como espacio de aprendizaje. Y un poco creo que en ese punto se sitúan muchas bibliotecas rurales, ¿no? Con esa posibilidad de brindar servicios digitales para llegar a más público, y con esa oportunidad de reivindicarse como terceros lugares para bueno, pues constituir un centro neurálgico, ¿no? de su población. Y bueno, pues convertirse como son o como han venido siendo, o reconvertirse o volver a convertirse en espacio de descubrimiento de recursos, en espacio de ocio, de entretenimiento, de lectura, ¿no? Aquí seguro, bueno, espero que haya muchas preguntas o muchas reflexiones que queráis compartir cuando termine la exposición, ¿no? Un poco cuando hablamos de qué hacer en una biblioteca también, como a veces bueno, pues resulta difícil saber qué límites establecer y cómo, ¿no? Porque al final en una biblioteca se puede hacer tantas cosas que también es interesante el ver cuando se plantean actividades o propuestas más allá de lo más estrictamente vinculado al concepto de bibliotecas, bueno, pues qué sentidos tienen, ¿no? Qué objetivos tienen, y bueno, pues porque yo creo que tampoco es una cuestión de hacer cualquier cosa de cualquier manera, ¿no? Pero sí que es cierto que se reivindican como espacios de ocio, de entretenimiento, de lectura, también con dispositivos en algunos casos de lectura digital, ¿no? En este sentido, pues puede que una biblioteca rural o no una biblioteca rural, cualquier biblioteca, no tenga dispositivos para prestar a sus usuarios, pero sí que el hecho de que les ofrezca, por ejemplo, un servicio de acceso a Internet, pues puede hacer que algunos miembros de la comunidad pues encuentren allí ese espacio en el que sacarle más rendimiento a sus tablets, a sus teléfonos, a sus ordenadores, ¿vale? También son espacios para la lectura compartida, espacios de conversación entre iguales. A mí es una idea que me gusta mucho tenerla presente, ¿no? Porque por supuesto que la lectura compartida es fundamental para el desarrollo del individuo en muchos sentidos, tanto desde el punto de vista profesional como académico como profesional, pero también creo que es importante dejar espacio a la conversación. En algunos casos entre iguales, pero bueno, también es por lo que comentábamos, ¿no? por esa idea de cómo entre iguales se favorecen esos sistemas prescriptivos, pero también un poco con esa idea del bibliotecario o la bibliotecaria como persona de referencia, como persona moderadora y demás, y también bueno, pues que les sirva esas conversaciones como feedback para a la hora de bueno, pues un poco ver por dónde tirar dentro de su comunidad, ¿no? Porque como sabéis no hay una
no hay una biblioteca igual, cada una pues responde a las necesidades concretas, o debería responder a las necesidades concretas del lugar en el que está inserta. También como espacios de trabajo individual o de trabajo en grupo, como espacios para disfrutar de actividades especiales. Esto también creo que es una realidad bastante común de las bibliotecas rurales, bueno, en general de muchas bibliotecas, incluso no de bibliotecas, de otros espacios vinculados al mundo del libro, como las librerías, ¿no? El que dentro de sus espacios físicos pues se desarrollen cuentacuentos y otro tipo de actividades, ¿no? Pues presentaciones de lecturas o temáticas, clubes de lectura en papel o también en pantalla, o modelos híbridos que también se han desarrollado durante este tiempo y que se han consolidado, cineforum, teatro, encuentros con escritores, con ilustradores. Ahora también un poco también lo digital quizá facilita el desarrollo de este tipo de actividades en según qué contextos, porque, bueno, pues porque al final estamos todos a golpe de clic, no implica a lo mejor poner en marcha una logística que no nos podemos permitir, con lo cual también, bueno, pues eso de positivo tiene esta realidad. Talleres creativos, ¿no? Bueno, pues quizá en este punto es donde más se profundiza, ¿no? Sobre todo en lo que comentábamos, esa idea de espacio de conversación, de socialización, pero también como espacio de creación, un poco atendiendo a esa realidad que veíamos antes al principio cuando hablábamos de esa disrupción o de esa alteración en los sistemas de transmisión del conocimiento, porque nosotros podemos enseñar muchas cosas a nuestros usuarios, o vosotros podéis enseñar muchas cosas a vuestros usuarios, de hecho lo hacéis, ¿no? Está en vuestra misión, pero también hay muchos de los usuarios que tienen muchas cosas que compartir, que enseñar, y en muchos casos, bueno, pues podemos servir como espacio de desarrollo, brindándoles recursos, brindándoles orientación. Bueno, pues cada biblioteca es una realidad y un mundo, y en función de eso pues puede desarrollar más unas vertientes u otras, ¿no? O unas propuestas u otras. ¿Me he olvidado de mencionar algo? Bueno, pues sí, que no hay receta, ¿no? Yo creo que todos cuando hablamos de por dónde tenemos que ir, sobre todo en este mar de incertidumbre en el que nos movemos en estos tiempos, aunque siempre, ¿no? Porque la incertidumbre es una gran protagonista de la vida. No hay una hoja de ruta, hay que probar y hay que innovar, ¿no? Y con innovar no me refiero, y además lo recalco, quizá viene más a cuento cuando hablamos, pues a lo mejor del entorno rural, porque muchas veces innovar a todos, a mí la primera nos suena a, bueno, o sea, hacer aquí el descubrimiento de la vida y esto, ser totalmente revolucionarios, no innovar. Según el diccionario de la Real Academia Española, es simplemente, o sea, se traduce en introducir novedades, que creo que es algo a lo cual todos los profesionales de cualquier sector tienen acceso, con el objetivo de mejorar algo que ya tienes, ¿no? Que puedes transformarlo, cambiarlo, pues porque además consideras que es lo más oportuno, pues estupendo, pero si no, pues son esos pequeños ajustes, ¿no? Y no van a hacer esos pequeños ajustes que te permitan pues mejorar, en este caso, tu servicio de biblioteca. Bien sacándole partido a todo este ecosistema, a todas estas posibilidades digitales que se han abierto, o bien pues trabajando tus espacios para que se conviertan en esos puntos de socialización, de creación, de apertura a la sociedad. Que no hay hoja de ruta, pero sí que hay, por decirlo de alguna manera, un paso a paso, ¿no? que os recomiendo a seguir, o que estaría un poco, pues que tendríamos que tener presentes, ¿no? Como profesionales. Hay que analizar. Yo creo que hace mucho tiempo que todos nos olvidamos de esa idea de que hay una biblioteca ideal. Es nuestra biblioteca, y tenemos los fondos que tenemos porque tenemos el público que tenemos, los espacios que tenemos porque tenemos las posibilidades que tenemos. Entonces es importante analizar y tener muy presentes los medios de los que disponemos, por supuesto personales, quizás los más fundamentales, pero también obviamente de otro tipo, y ver a partir un poco de ese análisis del contexto en el que nos situamos y de esos medios de los que disponemos, bueno, pues qué nos gustaría hacer para seguir ofreciendo servicios a nuestros usuarios, bien digitales, bien presenciales, teniendo, yo creo que muy presente una idea que hoy más que nunca
empapa nuestras vidas, que es la de que hay que ser muy flexibles y muy empáticos, porque las estructuras rígidas se rompen y es importante, bueno, pues ser flexibles y saber que a lo mejor una decisión que hemos tomado hace 2 meses, pues por una situación que pueda estar incluso alejada de nuestro control, pues tengamos que variarlo y bueno, pues que bueno, nos mostremos empáticos hacia esas personas hacia las que brindamos servicios, con idea un poco de tener siempre en el centro de todo lo que queremos construir o todo lo que queremos definir y todo lo que queremos desarrollar a nuestros usuarios, ¿no? Que al final son nuestra razón de ser y son los que tienen que irnos marcando el ritmo. Interesante, importante también que dentro de este contexto nos planteemos el trazar alianzas. No todos tenemos todas las herramientas y todos los recursos para hacer de todo. Entonces puede que dentro de esa foto preciosa que hagáis, pues os falten piezas para completarla y bueno, pues puede haber a nuestro alrededor espacios culturales o espacios de otro tipo, deportivos, etcétera, que puedan suponer el complemento ideal, con lo cual será interesante que pongamos sobre la mesa esa posibilidad de establecer alianzas, también porque creo que contribuyen a que los proyectos que desarrollemos se hagan más sólidos y calen más en la sociedad, que si hacemos las cosas de forma más individual. Y luego, bueno, pues una idea que he mencionado previamente, ¿no? Y es la importancia de la difusión. No es lo que haga, sino es cómo lo cuente y que ese mensaje consiga llegar a la persona que lo haga, ¿no? Porque si no, pues muchas veces en nuestro día a día hacemos muchas cosas, pero si no somos capaces de trasladarlas a las personas para las que lo hemos hecho y que creemos que les va a interesar, pues entonces ahí queda, ¿no? Y no le vamos a sacar rendimiento. Y en ese sentido, pues vendría ese último punto necesario dentro de este proceso de ensayo-error, que sería el de hacer un seguimiento exhaustivo del trabajo que hemos desarrollado, poner en marcha, y una valoración que nos permita ir haciendo pues esos pequeños ajustes para que funcionen, ¿no? Porque no se trata de hacer cosas ideales, sino de hacer cosas que funcionen y que les sirvan a nuestros usuarios. Y hasta aquí un poco pues esa idea que quería compartir con vosotros, ¿no? Esa importancia que han adquirido las bibliotecas a través de sus servicios digitales, porque tienen el potencial de llegar a las casas de sus usuarios a golpe de clic. Es una lucha bastante titánica, porque hoy por hoy en la carrera hay muchos agentes, pero es importante que no la perdamos de vista y que la reivindiquemos, porque bueno, dentro del contexto cultural o de todo lo que tiene que ver con lectura y acceso a la información, las bibliotecas son las principales entidades que no tienen ningún interés más allá que el beneficiar a sus usuarios de todo ello, no tienen ningún interés comercial o de ningún otro tipo, con lo cual es importante que aunque sea una lucha un poco titánica y difícil, no renunciemos a ella y nos mantengamos ahí y seamos capaces de llegar a las casas de nuestros usuarios a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de nuestra web, con un club de lectura, porque conseguimos que los fondos que prestamos lleguen a sus casas, etcétera, etcétera, pero estar ahí con ellos y bueno, pues hacernos cómplices, aprender de ellos, comunicarnos con ellos, no establecer, crear comunidad o intentar crear comunidad, pero también un poco que veamos pues cómo a esas 4 paredes que tenemos en casa pues le podamos sacar un mayor partido y bueno, pues que sean espacios en los que la gente que nos rodea pues quiera estar, convivir, compartir, conversar y aprender y crear. Y yo os invito a darle al botón y a poneros las pilas. Si estáis más en lo digital, pues con ese aprovechamiento más de vuestros espacios físicos, y si estáis más en un punto de aprovechamiento especial de vuestros espacios físicos, a que también tengáis presentes los servicios digitales. Y si todavía creéis que tenéis un recorrido con lo digital y con lo no digital, pues a por las dos cosas, ¿no? Por supuesto, siendo realistas, midiendo, bueno, teniendo en cuenta los recursos que tenemos y midiendo los esfuerzos que necesitamos hacer, pero bueno, no hace falta dar grandes pasos para llegar lejos, hay que ser sobre todo constante, ¿no? y no cejar en nuestro camino. Muchas gracias por acompañarnos hoy y si os parece, pues quito la presentación y abrimos el turno de preguntas, que espero que tengáis muchas, y si no, preguntas, reflexiones, ideas. Bueno, Elisa, muchísimas gracias por esta
interesante charla y reflexión, que yo creo que ha puesto el dedo en la llaga en algunos aspectos. Y mientras llegan algunas preguntas, a ver, vamos, bibliotecarios de Palencia, adelante. Estamos esperando vuestras preguntas. No obstante, a mí la primera pregunta que me surge después de escuchar todo este recorrido y todo esto esta reflexión que has hecho es, claro, lógicamente no nos podemos olvidar de que estamos hablando de bibliotecas rurales, has empezado a hablar de TikTok, de Alexia, de no sé qué, de determinadas cosas. Tampoco nos podemos olvidar que a muchos pueblos no les llega no les llega ni tan siquiera internet por cable, ya no digamos la fibra, muchos de ellos tienen que estar con satélite o lo que sea, es decir, hay ciertas dificultades. Por tanto, y para aterrizar un poco, en tu opinión, o sea, ¿tú qué crees que tendrá mayor recorrido a medio y largo plazo? Porque, bueno, ahora a corto plazo nunca se sabe, ¿no? Pero a medio y largo plazo, ¿la biblioteca digital o la biblioteca como tercer lugar? Bueno, pues con el ejemplo que me has dado me lo has puesto muy fácil, porque evidentemente si no tienes una buena conexión a Internet, las posibilidades que vas a tener de desarrollo de servicios digitales van a ser bastante limitadas, no nulas, pero sí bastante limitadas, ¿no? Entonces, por eso un poco insistía en esa idea de la importancia de ver con qué recursos contamos, tanto personales como de otro tipo. En este caso, pues estamos hablando de acceso a Internet, o en algunos casos, pues si hay una persona que tiene que atender un montón de servicios dentro de una misma biblioteca, como suele ser el caso en una biblioteca rural, pero en otras tantas bibliotecas, pues obviamente, pues a lo mejor eso limita las posibilidades que tiene. Yo creo que no hay una respuesta única y creo que cada biblioteca es única y hay bibliotecas muy alejadas que sin embargo han conseguido a través de lo digital llegar a muchos usuarios, ¿no? Hay grandes ejemplos como Muskit, por ejemplo, Fernando Juárez, ¿no? que ha sido una persona que ha innovado muchísimo y que se ha metido en un montón de fregados y que le ha encantado todo el tema de la digitalización, y sin embargo en otros casos vemos grandes ejemplos de cómo en espacios rurales, pues yo que sé, el otro día veía por la tele, no hace mucho, hace pocas semanas, un pueblo en el cual habían creado una incubadora para proyectos, no estaba vinculada específicamente a la biblioteca, pero bueno, sí que llamaba la atención, ¿no? Cómo habían habilitado un espacio dentro del pueblo para atraer empresas, incluso no necesariamente de esa localidad, para que bueno, pues desarrollaran sus empresas dentro de ese espacio, ¿no? Y bueno, pues para pues llenar esos espacios de la España vaciada. No creo que haya una respuesta única. Lo que sí que creo es que también tenemos que plantearnos la posibilidad, o sea, si no tenemos obviamente una buena conexión, pues probablemente lo digital esté mermado respecto a las posibilidades que nos brinde lo presencial. También si tenemos unas instalaciones absolutamente espectaculares, pues a lo mejor decimos, oye, yo con toda la comunidad que tengo aquí y con estas instalaciones lo que quiero es sacarle partido a esto, y además creo que mi público va a estar abierto a estas opciones, pero lo que sí que creo que es importante es que si tenemos las dos opciones, las tengamos las dos presentes, ¿no? Y también sepamos que no vamos a poder estar en todo. Obviamente, pues yo soy la primera que no me veo haciendo vídeos de TikTok para promover la lectura, a pesar de que es una de mis grandes pasiones, promover la lectura, no hacer vídeos de TikTok. Obviamente, no me veo mucho haciendo bailes, pero bueno, es algo que está ahí, ¿no? Y que muchas veces también es como una especie de fuente de inspiración, no tanto como algo que nosotros tenemos que hacer, sino como, pues eso, son ideas que muchas veces nos sirven, ¿no? Pues yo qué sé, hablamos de realidad aumentada en bibliotecas, pues a lo mejor dices, ¿dónde vas? Voy a crear capas de realidad aumentada en mi biblioteca, pero a lo mejor sí que me parece interesante, si tengo creados determinados recursos gracias al club de lectura que estoy llevando, el poner en los libros que hemos trabajado en el club de lectura un código QR y que el usuario que se pueda sentir curioso por ese código QR, pues lo escanee y descubra pues algún trabajo que haya hecho, por ejemplo, algún miembro del club de lectura. Entonces, dependerá, creo que de cada biblioteca, de los recursos que tenga, de las posibilidades que tenga, pero los servicios digitales son un servicio más. Entonces no es como algo añadido, no es que cojo a las 8 menos 5 de prisa y corriendo, escribo cualquier cosa en Facebook, sino realmente es algo que si creo que me puede hacer llegar a mis usuarios, pues tengo que verlo de una forma seria, igual que abro la biblioteca a las 9 en punto y lo primero que hago es organizar esto, organizar lo otro. Bueno, pues todo requiere
de un establecimiento de unos procesos y con una serie de objetivos y de un plan, no de cualquier manera. Igual que, pero es una impresión, una idea que tengo también en relación con las actividades que se desarrollan de forma presencial, y no sé si la gente los profesionales que nos están escuchando son de la misma opinión. A mí me parece estupendo que se hagan actividades puntuales, culturales en la biblioteca, pero la realidad es que eso tiene un calado muy pequeño. O sea, es muy divertido que los niños puedan ir a la biblioteca a escuchar un cuentacuentos o a ver una presentación, pero la realidad es que si no haces una programación de actividades continuada en el tiempo, con una estrategia, con un objetivo y pues, con un planteamiento serio, pues eso no vaya más allá de la anécdota, ¿no? De ahí que pues, se hable más del peso que puedan tener pues, un club de lectura, que pueda tener un proyecto o un programa de alfabetización mediática e informacional, más allá de las acciones esporádicas, ¿no? Pues en las redes sociales o en el entorno social es lo mismo, más allá de lo puntual. Yo creo que lo que sí que tenemos que ver es, dentro de los recursos que tenemos, dónde queremos llegar, qué canal va a ser más fácil, si en el analógico o el virtual. Si son los dos, porque a lo mejor estamos en una coyuntura en la que llegamos a público adulto relativamente fácil a través de nuestras instalaciones, pero hay un montón de público joven que no somos capaces de captar, pues a lo mejor podemos buscar en lo digital un poco esa forma de acercamiento. Y yo creo que sobre todo hay que partir de ese análisis inicial del público que tenemos a nuestro alrededor, del público usuario, del público no usuario, y bueno, pues con los medios que tenemos ver un poquito dónde podemos llegar. En cualquier caso, yo creo que al final la biblioteca será diferente, ya no solo por haber pasado esta época de confinamiento, de pandemia, de como lo queramos definir, sino porque, mira, precisamente el Centro Coordinador de Bibliotecas de Palencia pregunta, con tu experiencia, ¿cómo ves o crees que será la biblioteca dentro de 10 años debido a los cambios tecnológicos? Lógicamente, esto es difícil de decir, pero en cualquier caso será distinto. Lo mismo nos sorprende porque a lo mejor nos la imaginamos muy tecnológica, pero luego resulta que después de todas estas circunstancias que estamos viviendo o después de toda la experiencia que tienen los bibliotecarios, como estabas diciendo ahora, con determinadas actividades que si no están continuadas en el tiempo, a lo mejor luego no funcionan. A lo mejor, lo que decía, ¿no? Imaginamos una biblioteca tecnológica y resulta que al final lo que quiere la gente es el abrazo, lo que quiere la gente es la charla, lo que quiere la gente es la palabra y lo que quiere la gente es el contacto con otros ciudadanos y mucho más en localidades pequeñas, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que de ahí un poco de hablar de esa idea de la biblioteca como tercer lugar, que yo creo que está ganando mucha fuerza precisamente por eso. O sea, honestamente veo muy difícil que las bibliotecas puedan competir. O sea, serán un servicio más de acceso a contenidos de todo tipo, ebooks, revistas digitales, recursos digitales, películas, música, serán un recurso más, pero durante todos estos meses hemos visto cómo la mayoría de las familias pues al final se han abierto a suscribirse a servicios de contenidos digitales, ¿no? Entonces veo difícil que compita con eso. Veo importante que sea consciente o que tenga en su cabeza la importancia de la prescripción dentro de ese conjunto, por lo que comentaba antes, porque no tiene esos intereses comerciales que puedan tener las empresas privadas y demás. O sea que creo que es importante que reivindique su papel como prescriptor. Creo que es importante que reivindique en ese contexto también su papel como formador de los ciudadanos, para que sepan un poco, bueno, pues cómo funciona todo este mundo de los algoritmos, ¿no? Y cómo las cosas que nos llegan al teléfono no llegan por casualidad. Entonces creo que es importante, pero sí que creo que dentro de lo que son los espacios físicos va a ganar mucha importancia la biblioteca como espacio de socialización, como espacio de crecimiento, de formación, de creación, más allá pues de otros servicios que durante muchos años han sido clave, ¿no? Como por ejemplo el préstamo de recursos, ¿no? Veremos a ver qué pasa. También creo que cada biblioteca es única y que bueno, pues habrá un poco ejemplo de todos, pero en general yo creo que el acceso a la lectura de ocio o a la lectura informativa, el ciudadano, a ver, hay de todo, ¿no? Por supuesto, pero cuando quieres una información, pues la buscas, y si te la proporciona un medio digital
un periódico digital, pues la consumes en un periódico digital, si te la proporciona Wikipedia, pues la lees en la Wikipedia, y si coincide que te la proporciona la biblioteca, pues la lees en la biblioteca, pero que no, en general, la realidad es que los usuarios de servicios digitales o dispositivos digitales, en general no buscamos nada, ¿no? Yo estos días compartí en el blog un artículo que se escribió ya hace un par de años, que publicó la Asociación de Editores de Revistas a propósito de la última celebración de la Feria de Frankfurt, y comentaba eso, ¿no? Que no buscamos nada proactivamente, que lo que consumimos es lo que recibimos en el móvil, porque ya bastante es noticias, avisos, mensajes, curiosidades. Entonces, en ese contexto es difícil que competir. Sí, formar al usuario, creo que ahí sí que tenemos una responsabilidad que debemos asumir. Intentar también hacerles conscientes un poco de lo que implica moverse dentro de un ecosistema digital, de los peligros, los riesgos o las particularidades, ya por no llamarlo algo que suene alarmante, que tienen, pero sí que creo que van a tener mucho recorrido y mucha importancia los espacios físicos como espacios de socialización. Y bueno, pues yo lo que también espero es que se haga con una estrategia, con un sentido, no que sea todo así un rollo fuegos artificiales, de no, en mi biblioteca hacemos capoeira y hacemos cocina, tal. Sí, me parece muy bien, pero o sea, ¿con qué sentido, no? Y dentro de qué estrategia, qué pretendes conseguir, no a cualquier precio, ¿no? Que eso es algo que me gusta mucho escuchar a Gallo León cuando lo comenta, ¿no? Que hay que hacer, que me parece estupendo que en una biblioteca se haga cocina, como si se hace el Pino Puente, pero o sea, siempre sabiendo por qué y para qué y con qué objetivo. Y yo creo que sí, que eso sí que tiene todavía muchísimo recorrido, y bueno, espero que así sea, ¿no? Porque creo que las bibliotecas además gozan de muy buena estima en la sociedad, y me gustaría que tuvieran muchísimo recorrido, independientemente de que haya muchos servicios que a todos nos resulten más cómodos consumirlos de forma digital, inmediata y demás. Estamos recibiendo algunas preguntas, algunos comentarios. Lo voy a hacer por orden de aparición en el chat, y así vamos a ir cambiando de tema, como vas a poder comprobar. Enrique Bravo dice, por ejemplo, hablando de bibliotecas públicas, ¿cómo ves el nivel de percepción por parte de los responsables políticos de esta situación de cambio-transición? Y termina diciendo su opinión. Creo que nosotros lo tenemos bastante claro. Sí, yo creo que está bastante claro. Hoy compartía precisamente una encuesta que ha hecho Eblida junto a, creo que son editores alemanes, editores finlandeses y demás. Editores no, perdón, bibliotecarios, que un poco planteaba eso, ¿no? ¿Qué inversiones están haciendo en bibliotecas? ¿No? Que la realidad es que la percepción es que o sea, hay muy poca conciencia, o la hay, pero se omite, y que se están haciendo muy pocas inversiones, ¿no? Y que al final, pues muchas veces, muchas de las cosas de las que hablamos tienen más que ver con la profesionalidad y la motivación personal, cosa que no debería ser así, obviamente, porque debería haber un sustento en los servicios bibliotecarios. Pero sí, yo creo que ahí hay mucho recorrido. Y que estaría bien que esto cogiéramos el toro por los cuernos, ¿no? Y que se pudiera hacer algo. Lo que pasa es que, bueno, pues es difícil, ¿no? Y la cultura, las bibliotecas, pues nunca han estado de las primeras en la agenda política, desafortunadamente, con todo lo que aportan a la sociedad, ¿no? También desde un punto de vista económico, como está demostrado también en muchos estudios, no solo porque sean lugares bonitos y mágicos, sino porque realmente pues, ayudan a construir ciudadanos y ayudan a mejorar y a fortalecer sociedades, ¿no? Entonces, pero todavía queda mucho por hacer, Enrique. Enrique Bravo. Enrique Bravo, sí. Gracias por tu pregunta. Desde el Centro Coordinador de Bibliotecas de Palencia, ¿cómo romper el miedo a la tecnología por parte de mucha gente de edad avanzada que se da en zonas rurales? ¿Cómo nos preparamos para ello? Ostras, pues ahí casi que tienes que hablar más, Carlos, que yo, ¿no? Porque creo que Peñaranda es un gran ejemplo, bueno, entre otros muchos, por supuesto, de cómo hacer llegar la tecnología a las personas mayores. Yo creo que se pueden hacer muchas actividades para desmitificar un poco esta idea, ¿no? Y creo que realmente cuando se hace esa formación de los usuarios, pues la gente mayor en un momento determinado puede percibir que qué cómodo es poder leer mensajes ampliando la letra, o poder leer libros ampliando la letra, o poderse leer de repente una novela de 600 páginas que solo pesa 150 gramos porque la estás leyendo en un e-reader. Entonces yo creo que muchas veces ese miedo surge más desde el desconocimiento que otra cosa, y yo creo que
sí que se puede hacer pequeñas formaciones de usuarios que ayuden a la población mayor o a la población que no a lo mejor tan mayor, pero que ha estado más alejada de la tecnología, ¿no? Porque se nota mucho. Yo en contextos rurales lo he visto incluso las diferencias que se plantean en gente joven, que por supuesto los adolescentes todos tienen su móvil, pero no es el mismo el uso que hace un adolescente del móvil en Madrid que el uso que puedes ver hacer a un adolescente en un pueblo más pequeño, o sea, en un pueblo pequeño. Y yo creo que por eso insistía un poco en esa responsabilidad de las bibliotecas como espacios de formación, porque son muchas las virtudes que tiene lo digital para las personas mayores o para las personas con algún tipo de necesidad especial, ¿no? Por todas esas funcionalidades que incorporan, que mejoran o ayudan al acceso a la información, no solo el hecho de que puedas ampliar la letra, cambiar los contrastes, cambiar el tipo de letra, sino también pues, el que incorporen tecnología text-to-speech para si tienes cualquier tipo de problema de visión, pues puedas escuchar un texto, o por supuesto otros desarrollos como puedan ser pues, los podcasts, los audiolibros, etcétera, etcétera, o los vídeos que te ayudan en muchos casos si tienes alguna necesidad especial. Entonces yo creo que es una cuestión de formación, y cuando pues, se pasa un poco ese escollo, hay un gran porcentaje de personas mayores o personas que se han mantenido alejadas de la tecnología que les encuentran una utilidad. También en muchos casos no se deriva un poco del miedo así en general de, uy, yo de esto no entiendo, sino de, es que a ver si se van a enterar de lo que estoy haciendo, ¿no? Mi madre mismo siempre me dice, es que fíjate, hemos estado en Ferrol y ahora me llegan noticias de Ferrol. Y entonces le pone muy nerviosa y dice, ¿por qué? Porque saben estos que están en Ferrol. Digo, a ver, mamá. Y entonces, pues el hecho de conocer qué está pasando y por qué pasan según qué cosas también hace que se miren con una forma más liviana, o que si quieres no tener esas sensaciones, pues en cierta medida las puedas controlar. Y digo en cierta medida porque hay que ser realista y saber que al final, si tienes un dispositivo conectado a internet en el bolsillo, pues hay muchas cosas que se escapan de tu control, ¿no? Lo que pasa es que si no lo tienes tú, lo tiene la persona de al lado, pues ya indirectamente también se está escapando cosas de tu control, con lo cual yo creo que es mejor partir del conocimiento bueno, pues para sacar el mayor y el mejor partido. ¿Y no crees, voy a hacer un poco de autocrítica y te voy a explicar por qué, que deberíamos hacer un poco de autocrítica determinadas... la gente que nos dedicamos a estudiar sobre bibliotecas, o la gente que se dedica, o las instituciones o tal. Te lo digo porque muchas veces estamos un poco alejados de la realidad respecto a este tema de la tecnología o de los medios, de lo que hablaban antes. Y te lo digo porque en el chat están poniendo, por ejemplo, Asun Méndez pone varios comentarios y luego hay una pregunta. Asun Méndez pone, muy interesante tu ponencia, pero bastante alejada de nuestra realidad del mundo rural. Noemí, por ejemplo, respecto a este tema, dice, desgraciadamente, en muchos pueblos la conexión a internet es precaria o directamente no existe. Y la biblioteca de Villamuriel de Cerrato remata la faena diciendo, ¿cómo puede competir una biblioteca rural en el entorno digital sin apenas presupuesto para libros, con un horario de apertura insuficiente, con personal mal pagado y a media jornada, y sin apoyo de los políticos de turno? Y digo que debemos hacer... que a lo mejor deberíamos hacer autocrítica, deberíamos estar un poco más apegados a la realidad, aunque bueno, tiene que haber alguien que vaya por delante y que vaya pensando las cosas y que vaya reflexionando sobre esto y que vaya marcando un poco el camino, pero también hay que decir también a muchos de los bibliotecarios que también nosotros, o sea, todo el mundo debería hacer autocrítica, porque muchos de los que llegan a esos políticos de turno han estado en un pueblo, han vivido las precariedades de una biblioteca rural, y sin embargo cuando han llegado a ser alcaldes, a ser diputados en la Diputación Provincial, a ser procuradores en la Junta de Castilla y León, yo qué sé, no lo sé, tampoco han conseguido hacer. Y sin embargo eran gente como nosotros, eran gente que estaba ahí, que iba a la biblioteca y que sabía de la problemática de la biblioteca, incluso supongo que algún bibliotecario habrá. Entonces, no sé, ¿qué opinas de esto? No sé. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que llevo ya, el otro día contabilizaba, todavía queda un pelín, pero casi llevo 10 años como consultora independiente. Y entonces a mí nunca me ha puesto los medios, ¿sabes? Entonces yo soy la primera que me remango y la primera que, si quiero cumplir un objetivo, ahí quería yo llegar, me tiro a por él. Entonces quizá no soy objetiva. Yo entiendo que cuando estás en la administración dices, cócholis, que me den recursos, ¿no? Porque es que si no, ¿yo qué hago aquí?
Que no te digo que no, ¿no? Pero yo creo que a la hora de la verdad los profesionales tenemos que ser profesionales. Y si como profesional consideras que tienes que hacer esto, esto y esto, tienes que ver con qué recursos cuentas e intentar llegar lo más lejos posible con esos recursos. Si no tienes conexión a Internet en tu pueblo, pues obviamente no puedes ofrecer servicios digitales. O si tienes una conexión regular, pues a lo mejor puedes ofrecer un servicio digital. O a lo mejor es una cuestión de, no solo de una cuestión tan radical como no tener, sino no tener recursos suficiente personal. Bueno, pues hay más pueblos a tu alrededor con más bibliotecas. Entonces, en un momento determinado puedes establecer un poco, pues lo que comentaba, alianzas, ¿no? Y decir, oye, este pueblo tiene un grupo de lectura fantástico. Yo tengo aquí 2 personas en el pueblo que quieren formar parte de un club de lectura, pero no puedo montar un club de lectura para 2 personas porque además estoy yo solo. Bueno, pues oye, ¿por qué no los conecto de alguna manera? Intento que de alguna manera pues participen de este club de lectura. ¿Por qué si determinada biblioteca o determinado bibliotecario se le está dando muy bien la comunicación en redes sociales y le está sacando mucho partido y prescribiendo muy bien, pues ¿por qué no establezco sinergias? No sé, buscarnos la vida. Que por supuesto, si llegan los recursos, pues mejor, ¿no? Que sería lo ideal, pues sería lo ideal, pero efectivamente, como dice Carlos, pues no suelen llegar y si llegan muchas veces llegan tarde y yo creo que eso te reviene un poco el carácter, ¿no? O sea, yo creo que si con lo que cuentas es con lo que tienes que jugar, ¿no? Esto es una partida de cartas y las cartas que te han tocado son las que te han tocado, que puedes pedir que se eche otra mano, pues sí, pero si no se echa, pues son las que tienes y hay que tirar para adelante con ello, pues para sobre todo sentirte realizado en tu día a día, ¿no? Luego pues podrá llegar más lejos o menos, pero ahí ya sí que es cierto que creo que no soy muy objetiva porque yo cada día me levanto y digo, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Venga, que hay que ganarse la vida. ¿Cómo me gano los garbanzos hoy, no? Totalmente, totalmente. Sí, 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 es duro. Las dos cosas son duras. Las dos cosas son duras porque estás viendo que pequeñas están como están y que mucha gente lucha y mucha gente pelea, pero no se llega a donde se quiere. Mira, Bibliobuses Palencia dice: las bibliotecas móviles pueden ser vehículos que lleven tecnología a esas zonas rurales y también formar sobre estas tecnologías. Sobre esto también podremos hablar luego con Roberto, que es mucho más especialista que por lo menos que yo. Pero es interesante. Yo siempre he pensado, ya para ir terminando, porque a las 12:15 tenemos que entrar con Roberto Soto, está muy interesante el debate. Yo siempre he pensado que en los pueblos, cuando se cierra el bar, el pueblo está muerto. El día que la biblioteca sea capaz de sustituir en una parte al bar y que sea capaz de decir si en esa biblioteca si en ese pueblo hay biblioteca, claro. Si fuéramos capaces de conseguir que esa biblioteca fuera el punto de encuentro una vez a la semana, por lo menos, de la gente, o 2 veces a la semana, o las tardes de 6 a 8, habría gran parte del camino hecho, sobre todo para determinadas bibliotecas rurales, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que sobre todo hay que buscar qué necesidad puedes satisfacer entre tus usuarios y ir a por ella, ¿no? Y sí que es cierto que yo creo que también tiene mucho potencial y por una parte, o sea, hablábamos de lo digital que parece que nos comen, ¿no? Pero yo también creo que en muchos de nosotros requerimos de esos espacios físicos donde, bueno, aislarte entre comillas o separarte un poco del ritmo frenético, de repente mirarte a los ojos con alguien y charlar con alguien y bueno, pues yo creo que los entornos rurales son entornos especialmente favorables para que ese tipo de coyunturas se produzcan y somos muchos los de la ciudad los que nos vamos de tanto en tanto al pueblo a precisamente pues eso, a apagar el móvil y a disfrutar de lo que tenemos allí y bueno, a mí siempre cuando hay bibliotecas me gusta visitarlas y lo que te encuentras es muy dispar, ¿no? Hay bibliotecas con muy pocos recursos que le sacan mucho partido, hay bibliotecas con muy pocos recursos que no le sacan ningún partido, hay bibliotecas que independientemente de los recursos pues resulta que se han encontrado o han sacado provecho a ese partido a todo lo digital y yo creo que cada una es muy diferente, que se puede aprender mucho los unos de los otros y que bueno, pues yo creo que jornadas como esta también pues lo favorecen. Claro, y que depende mucho también de la visión que tenga de la biblioteca el bibliotecario. Por ejemplo, Kika del Campo, ya ahora sí para ir terminando, porque el debate se está animando ahora a medida que vamos hablando, Kika del Campo dice: siempre habláis de bibliotecas digitales. Dice: a mí me gusta la biblioteca tradicional, la real, la que ayuda al usuario a resolver sus problemas cotidianos, la que da servicio de información y que debe estar más cerca de nuestros potenciales usuarios. Es mi percepción desde una biblioteca rural. Ella trabaja en una biblioteca rural. Por ejemplo, ayudar con sus licencias, sus DNI, sus deberes, etcétera, etcétera.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que, bueno, sí, lo comentaba ahora mismo, ¿no? Que estamos un poco a veces abrumados con todo lo digital, pero que más allá de eso, muchos de nosotros buscamos ese espacio físico alejado de lo digital o no alejado de lo digital, que se complemente con lo digital o no, para bueno, pues disfrutar de otra serie de cosas. Y yo creo que también eso, al final, los extremos generalmente producen esas rupturas. Yo creo que precisamente lo comentaba antes, ¿no? Y lo comentaba María José cuando presentaba las jornadas, estamos todos deseando, ¿no? Que se produzcan esas coyunturas de presenciales para que te abran al abrazo y a la charla directa y por supuesto que es interesante y es útil muchas cosas digitales, pero que lo presencial yo creo que va a adquirir fuerza también porque bueno, somos seres sociales que nos gusta convivir y estar con los demás, ¿no? Entonces no creo que eso es algo que pandemia mediante podamos, se vaya a renunciar a ello, ¿no? Porque además la biblioteca, como dice, como termina Kika, que es la que ha hecho el último comentario, la biblioteca debe ser garante de la igualdad de oportunidades. En eso creo que estamos de acuerdo, en eso creo que estamos de acuerdo todos. Bueno, pues Elisa, muchísimas gracias, ha sido un placer. Ya saben ustedes, bibliotecarios de Palencia y desde donde nos estén viendo, que dónde la tienen, saben que cada mañana se levanta a buscarse los garbanzos para mejorar el mundo de la cultura y de la biblioteca y de la lectura y de muchísimas otras cosas, así que cuando ella está disponible para todos ustedes, así es que muchísimas gracias, Elisa, ha sido un placer este interesante debate. Es una pena cortarlo ahora porque estábamos entrando en una materia muy interesante. Si estuviéramos en una jornada presencial, ahora vendría el cafecito, nos pondríamos todos a charlar, nos acercaríamos los unos a los otros. Eso bueno, es. ya habrá oportunidad. Como comentaba Carlos, estoy al otro lado de la pantalla en casi todas las redes, pero también vivo en Salamanca, con lo cual el que se pase por aquí ya sabe que me puede dar un toque y podemos continuar la conversación en persona. Un placer, muchísimas gracias, ¿verdad?, por haber contado conmigo. Os dejo con un ponente de excepción, Roberto Soto, que seguro que tiene un montón de cosas súper guays que contaros. Y nada, un abrazo a todos. Bueno, pues un besito, Elisa. Y ahora, lo mismo que la vez anterior, que en lo anterior, vais a ver un pantallazo con la siguiente ponencia. Aguantamos 1 minuto o 2. Tenéis tiempo para beber un poco de agua o para ir al baño, donde queráis, hacer cualquier cosita. Y en 1 minuto o 2 minutos estamos con todos vosotros y, por supuesto, con don Roberto Soto.